Saludos nuevamente por acá para poderles cooperar en cuanto a un pequeño repaso acerca de indicadores logísticos o hablemos de indicadores con un énfasis en la parte logística. El tema es largo, amplio, extremadamente importante dentro de la estrategia y la administración de una organización. Es factor clave para el éxito de las empresas. Acá debemos de iniciar en diferentes áreas o diferentes aspectos donde tenemos que analizar el concepto inicialmente de indicador logístico, el concepto de variable de control de proceso, para poder conformar una idea clara de la importancia de ellos y los que son importantes a nivel logístico. Pues bueno, vamos a ver. Eh, Podemos tener diferentes cosas a nivel de indicador de desempeño logístico, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que saber es que es una medida de rendimiento cuantitativa, cuantificable. Es decir, en ningún momento vamos a poder hablar de indicadores logísticos los cuales no sean medibles, cuantificables, es decir, se le puede asignar un número. ¿Ok? Entonces, ese aspecto es muy importante, es esencial y es relevante, ¿verdad? Por lo tanto, vámonos un momento a revisar el concepto entonces de indicador, ¿verdad? Uno de los primeros aspectos que repasamos y recordamos es la importancia de saber que aquella situación, aquel proceso, aquel accionar que no se pueda medir, no lo vamos a poder administrar, no lo vamos a poder controlar y mucho menos lo vamos a poder mejorar, que es un concepto muy importante, ¿verdad? Hablando con compañeros, se los dije, ¿verdad? Comentando con estudiantes, con muchachos, que un indicador no es un aspecto de comparación. Yo no comparo lo que yo tengo con alguien ni con algo. Ahorita vamos a ver la diferencia, ¿verdad? Yo controlo con un indicador y vamos a ir viendo. ¿Qué otro aspecto nos puede ayudar por acá? Es interesante saber que los indicadores, cualquiera de el área que podamos estar controlando, ¿verdad? Si nos vamos al concepto de Balance Scorecard, hablamos, o el BSC, o el cuadro de mando integral, hablamos que tenemos 4 áreas, o hablamos que tenemos 4 secciones a cuidar, ¿verdad? Para guardar un equilibrio entre la estrategia que estamos montando y sus indicadores para ver su desempeño, su efectividad, su accionar. Recuerde que tenemos la parte de desarrollo personal, tenemos la parte de procesos, la atención al cliente y meramente la parte procesal. Financiera, perdón, en la que me faltaba. Financiera, ¿verdad? Las 4 áreas. El desarrollo de la persona como tal, la parte de desarrollo organizacional, la parte de la mejora de procesos o meramente la parte operativa, en la parte de atención al cliente o todo lo relacionado con el cliente y la cuarta parte, pues que nunca vamos a olvidar, que pues es la parte financiera, ¿verdad? Entonces, si esto es aplicable a cualquier área, entonces tenemos que tener mucho cuidado a entender cómo debemos de construir y cómo debe ser un indicador. Porque si no tenemos estos conceptos es todavía más delicado. Acá vamos a, como hace ratito lo están viendo en la diapositiva,
pues tenemos aspectos que el indicador tiene que ser relevante, realista, cuantificable, periódico, atribuible, asociado, formato específico, consistente. ¿Sí? Y entonces vamos a recorrer un momentito cada una de estas áreas, aunque ahorita las podemos ver desde otro concepto, desde los conceptos SMART, tal vez que algunos hayan escuchado la creación de indicadores de desempeño que deben de guardar un concepto de SMART. Relevantes. Vamos a ver, no podemos caer en la enfermedad de las empresas de tipo numeritis, en el cual de forma constante tenemos números y sacamos medidas y tenemos, pero de un montón de cosas y que a veces no le damos seguimiento, se quedan perdidas, ¿no? Vamos a controlar aquellos aspectos que sean relevantes, que sean fundamentales, que tengan peso, que realmente dirijan y tengan una aplicación directa hacia la estrategia de la organización. No indicadores por tener indicadores o tener puntos de control por tener puntos de... No. Tienen que ser los relevantes. Realistas. Vamos a ver, tenemos que ser coherentes en los aspectos que miden y hacen, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos que controlar y aspirar valores meta o niveles a mantener controlados, pero que sean adecuados a mi realidad como organización en cuanto a tiempo, recursos, madurez de la organización. Recordando que mucho de este trabajo va para nuestros compañeros y hermanos colombianos y los ticos acá en Costa Rica que vimos fútbol en algún momento. Recordamos al entrenador Jorge Luis Pinto Afanador, gran entrenador colombiano con gran éxito en el Mundial 2014 con la selección costarricense. Y una vez hablando con Jorge Luis y él dando una de sus charlas, que es una persona muy, muy inteligente, se le estaba preguntando cómo lograba el éxito y cómo llevaba a las personas o a los jugadores a crecer, ¿verdad? Que ¿cómo hacía él? Okay, bueno, aparte de un trabajo duro, arduo, planificado, que es la estrategia. Él decía que él trabajaba por objetivos y que el objetivo de él era tan alto o tan alta tendría que ser la grada para que el jugador se esforzara. Es decir, no eran metas fácilmente alcanzables, eran laboriosas, tenían que esforzarse, pero que sí las podían lograr. Porque habían dos problemas. Si la dejaba muy baja la meta, la consecución, el jugador decía que fácil y comenzaba a caer nuevamente en una área de confort. Entonces, él sabía que el esfuerzo diario era más que suficiente para alcanzar el objetivo planteado. Entonces él le decía, bueno, tengo que hacer más alto el objetivo para que lo alcance, para ver lo mejor y que el jugador saque lo mejor de él. Entonces tiene que ser alta, pero no debe ser tan alta, que no sea alcanzable. Porque si no lo es alcanzable en 2, 3, 4 intentos, la persona se va a desmotivar, va a perder la esperanza y va a comenzar a decir, por más que haga, ¿no?, por más esfuerzo que realice, por más labor, por más desempeño, por más que yo ponga en mi parte, no lo logro, no lo voy a lograr, es imposible. Y entonces trae un problema o más grande que el conformismo cuando los objetivos son bajos y fácilmente alcanzables. Entonces creo que esto es importante tenerlo en mente para cuando vamos a medir ese indicador. También dice que tiene que ser cuantificables, es decir, es numérico. Aquí no, es que nos parece, vemos, no. Aquí nada pinta bien, nada mira bien. ¿Cuánto es el valor? Acá es importante
diferenciar el aspecto de evaluar, que es lo que hace un indicador logístico, al concepto de meramente medir. El medir sí es el tomar el dato, tomar el valor, observar un tiempo de entrega, ventas realizadas, etcétera, porcentaje de cierre de ventas, porcentaje de mercadería en buen estado, porcentaje de calidad recibida, etcétera, etcétera. Bueno, esto usted midió bajo cualquiera de los conceptos, listas de verificación, checklist, información tomada de sistemas informativos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿ese valor qué? Es cuando realizamos una prueba, realizamos un examen, ¿verdad? O inclusive hasta un examen médico, ¿verdad? Bueno, yo voy y realizo un examen de matemática y me entregan una nota de un, no sé, 70%, un 7 de 10. ¿No? Pregunta, ¿eso qué es? Eso es bueno, eso es malo, vamos por buen camino. ¿Mi desempeño es adecuado, sí o no? Yo tengo que comparar contra un estándar, contra un valor meta, ese que tiene que ser realista. Donde me diga, pues bueno, los exámenes de la primera formación tienen que estar, para que estar bueno, es excelente de 70 para arriba, de 50 entre 70 está regular y menos de 50 está mal. Pero ya puede ser que para el segundo semestre me digan, no, ahora para estar bien en el desempeño de su estudio usted tiene que tener notas superiores a 85 para estar en excelente, entre 85 y 70 para estar bien o en una zona de alarma, y menos de 70 estamos en zona roja, en el cual significa que estamos bajo el rendimiento y no estamos cumpliendo y tenemos que tomar medidas urgentes. Entonces, y ese sí es un proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque sí mido, pero sí comparo. Comparo no, controlo contra una tabla comparativa, una tabla de nivel que tengo que tener. Entonces, este concepto es muy importante que tenemos que tener. Tienen que ser periódicos. Debemos de guardar una periodicidad constante. El indicador lo vamos a sacar cada día, el indicador lo vamos a sacar cada mes, lo vamos a sacar cada semana, cada trimestre, etcétera. Periódico. Atribuible. Se tienen que crear responsabilidades. Un indicador no se toma y se saca nada más por tenerlo, no. Se debe generar información sobre él y sobre lo que él está informando, pero entonces alguien tiene que ser el responsable. Tanto de calcular, realizar, presentar el objetivo, el indicador, como aquel que está siendo controlado, dueño del proceso o ejecutante del proceso, en el cual se le está demostrando su efectividad en sus resultados. Acordando que efectividad es la multiplicación entre eficiencia y eficacia, es decir, realizar efectivamente lo que se me está pidiendo y se me está exigiendo. Los indicadores, como el ejemplo del examen que le dije en el primer semestre, en el segundo semestre, los indicadores no son perpetuos, son ajustables en el tiempo, validados en el tiempo, dado que podríamos comenzar en una organización un poco inmadura, una organización en la cual hasta ahorita estamos entrando en un concepto de medición y control, por lo cual requiere un cierto periodo de adaptación, o podríamos llamar curvas de aprendizaje, donde la misma organización se le permita madurar en el concepto y a los responsables de los indicadores de control estén adecuados, ¿verdad? Estén adecuados y vayan creciendo en sus valores.
¿verdad? Y en su responsabilidad. Los indicadores, el que es interesante observar que los indicadores, aunque pueden estar en diferentes áreas, para el área de recursos humanos, finanzas, logística, administración general, informática, etc. Dentro de una organización, la estructura y el formato de un indicador debe ser específico. Se debe crear el formato. Y deben de ser consistentes. Y una de las formas que se logra la consistencia es que se explique de forma clara cómo se calcula y a dónde se toma la información para su cálculo. Y por lógica, la explicación propia de la fórmula. Entonces, ¿qué nos permite esto? Que a lo largo del tiempo, el indicador es un elemento esencial de control para la organización, no para personas. Es decir, si yo muevo de personas entre proceso y proceso, que si cambio de responsables, pongo nuevas jefaturas, pongo nuevo personal, etcétera, sea lo que pase, el indicador sigue siendo válido, no existe la excusa. No, es que antes eran las medidas de fulanito, pero ahora son las medidas. No. Es que antes a fulanito la medía de una forma y Juan la medía. No, eso no se puede permitir en una organización, ¿verdad? Entonces, esta consistencia es importante. Claro, viendo estos elementos necesarios y requeridos para un KPI, pues vemos que rescatamos aquellos conceptos de SMART, ¿verdad? Que los objetivos tienen que ser específicos, se tiene que tener claro qué es lo que estoy midiendo, por qué lo estoy midiendo, su afectación, su objetivo principal, específicos, el qué y por qué lo estoy midiendo. Tal vez aquella parte estamos refiriéndonos a esa relevancia. Medible, que tiene que ser medible. Tiene que ser alcanzable. Como dice aquí la frase, ¿verdad? Como estamos hablando de José Luis Pinto. Ambicioso, pero posible de alcanzar. ¿Verdad? Tiene que ser relevante. ¿Verdad? Lo que hemos hablado, ¿verdad? Aquella relevancia de ser importante. No vamos a caer en la enfermedad de la numeritis, no vamos a caer en ese medir por medir. No, vamos a medir lo que es requerido e importante. Y pues llegamos a la parte de en el tiempo, ¿verdad? Su medición, su alcance, su objetivo tiene que estar medible en el tiempo, tiene que ser controlable en el tiempo para que sea efectivo, ¿verdad? Entonces, acá podemos llegar a diferentes elementos o diferentes etapas, y esto va a variar de literatura en literatura, en autor, entre profe y profe, entre empresa y empresa. Pero acá estamos tratando de hacerlo de la forma más genérica para que se interprete y se entienda qué es el concepto del indicador como tal. Es importante identificar el proceso logístico, ¿verdad? Aquí ya hablando logísticamente hablando, pero aquí sabemos que podemos hablar de un objetivo de sistemas informáticos, de mantenimiento, de calidad, de recursos humanos, de desarrollo organizacional, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, ¿qué proceso vamos a medir? Conceptualizar o entender el proceso, definir el objetivo del indicador y cada variable a medir. Aquí ya entramos a un concepto muy importante donde identificamos y diferenciamos el concepto de indicador de desempeño, un KPI, a
una variable de control de proceso. ¿Qué es la diferencia? Vamos a ver. Una variable de control de proceso son aquellas mediciones propias operativas del día a día de la organización para llevar las medidas y controles específicos de la operación. Unidades producidas en la línea 1, 2, 3. Porcentaje de desperdicio en el turno A, en el turno B. Piezas realizadas por persona. Litros de combustible consumidos en el ruteo de hoy. Rutas despachadas. Etcétera. ¿Qué estamos haciendo? Aquí son meramente variables de control del proceso. Son variables de control de un proceso. Donde yo rápidamente, ahí donde entran a participar la parte de supervisores, jefes de línea, líneas de líder, donde se le pide cuentas a un trabajador por su labor, a un departamento de ciertos procesos específicos mecánicos. Eso es una variable de control. Mas, sin embargo, un indicador de desempeño, como lo habíamos visto por acá en la otra presentación, mide ya desempeños propios de procesos mayores. Se ve la conducción de la organización. No son elementos que nada más buscan operaciones pequeñas o no. Es el grado de cumplimiento de mis metas, el grado de cumplimiento de mis objetivos empresariales. Por ejemplo, yo puedo estar midiendo cuántos camiones salen hoy, ¿verdad? Logísticamente hablando. Pero yo quiero ver a nivel de desempeño cuál es el porcentaje de cumplimiento de entregas. ¿Qué es lo que pasa? Que yo día a día puedo estar midiéndolo, pero yo no mido cada una de las entregas. Mido el desempeño total al final del mes o al final de la semana, cómo es el comportamiento total de la organización. Y eso me va a tomar a mí a ver cómo voy yo. Que a veces hay variables de control que aglomeradas se convierten en un indicador de control. Sí. Que hay variables de control de proceso que pueden llegar de forma individual a convertirse en indicadores de control. Sí. Todo esto va a depender mucho de la organización y lo que estoy midiendo, ¿verdad? Creo que cada vez que pasamos una diapositiva, cada vez que vemos algo sobre indicadores de control, lo único que nos dicen y nos vuelven a guiar es hacia ese medir, hacia ese controlar, hacia ese estar controlando el proceso. Acá vamos a terminar de ver la parte de qué es lo que se lograba. Y después para regresar al concepto de mejora. Después de definir el indicador y cada variable a medir, que es lo que estábamos hablando, vamos a recolectar información, debemos ser estrictos, tenemos que llegar a todos los formatos de control interno, ética y moral, que se tiene que existir, los controles correctos, ¿verdad? Ese control interno adecuado. Vamos a tener que cuantificar y medir las variables, establecer el indicador a controlar, comparar el indicador controlar en el de la competencia interna. Esto desde el punto de vista, si tengo áreas, seguir retroalimentar mediciones periódicamente, que es esa periodicidad, y acá mejorar continuamente el indicador. Los indicadores van a ser procesos que me van a permitir mejorar a mí la cadena como tal. ¿Por qué? Porque el indicador, al ser medible, como decimos en matemática, lo frío de los números, 2 es 2 en Costa Rica, en Colombia, en Estados Unidos o China. Un 2 es malo, un 7 es bueno y un 10 es bueno. Bueno, 7 es regular, 10 es bueno, digamos, si esa fuera mi escala. Pero 7 va a ser 7 siempre. Quien lo calcule, según la fórmula que yo, no va a haber implicaciones. Y esto nos va a permitir a nosotros controlar mi proceso
y saber qué tan bien va mi proceso, hacia dónde va mi proceso y qué tan bien crece mi proceso, qué tan bien evoluciona mi proceso. Por lo tanto, se dice que los indicadores de control, las medidas de desempeño, son base, son fundamento, son elementos clave para, decimos acá en Costa Rica, echar a andar, hacer rodar el círculo. Podemos hablar acá el círculo de la calidad, o hablemos aquí el círculo de la mejora continua. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo evalúo mi indicador de control, yo tengo claro cuáles son las metas que quiero conseguir, cuáles son los valores que quiero conseguir y saber si estoy por buen camino, voy avanzando y voy evolucionando en él. Por lo tanto, este me presionará a desarrollarme. Este me presionará a hacer bien las cosas. ¿Verdad? Es decir, me va dando una luz y yo voy haciendo bien. Por lo tanto, vea que el muñequito, ¿verdad?, es el estándar, es decir, lo mínimo que quiero tener. O sea, yo no puedo bajar de ahí. Pero a razón que yo voy mejorando y voy aumentando mi curva de aprendizaje, voy madurando en el proceso, pues poco a poco voy a tener que ir subiendo más, porque mi indicador va a ir siendo mejor y voy a ir forzándome a ser mejor. Cerrar mayor el porcentaje de ventas, disminuir mi cantidad de desperdicio, el porcentaje de ventas alcanzada, disminución de clientes perdidos, disminución de back orders, cumplimiento del tiempo de entrega, cumplimiento de las órdenes, etcétera, etcétera. Entonces vea que debemos hacer uso de los indicadores de control como elementos propios de mejora. Existen aspectos importantes. Este concepto de no financiero siempre se procura que sea conceptos como porcentaje de ventas realizadas, no conceptos de cuántos dólares alcanzados. ¿Por qué? Porque entonces el valor del dinero afecta en el tiempo. Pero entonces yo sí puedo decir que de lo planteado, ¿cuánto logré? Y entonces va a ser lo mismo si hoy yo tengo $1.000.000 y mañana la meta es $1.500.000. Pero yo voy a decir que yo alcancé el 70, 80, 90% de lo planificado y de lo planteado como objetivo a lograr. Y entonces es comparable en el tiempo donde yo puedo decir si voy mejorando mi cumplimiento. ¿Verdad? Vea que acá volvemos a repetir el concepto, que el enfoque va hacia una dirección superior, un indicador de desempeño. Es decir, un gerente, una junta directiva, no ve cuánto produje, cuántas unidades hice hoy en la mañana. No. ¿Cuánto es el cumplimiento del plan de producción? A él no le interesa cuánto vendió cada vendedor. Ve que esos son variables de control de proceso. A él le interesa es, no sé, cobertura de mercado, etc. Otra cosa importante es la simplicidad desde el punto de vista que todo el personal pueda entenderlo, la persona que le llegue lo pueda leer, entender, que sea visual, fácil de comprender. Por eso es tan importante el formato y el diseño propio del indicador, porque es requerido que él sirva como elemento propio para de trabajo, ¿verdad? Y que no sea complicado. Tiene que estar para el equipo,
El impacto tiene que ser significativo, no tenemos que medir cosas vanas, que no tienen importancia, que no tienen relevancia, que no van a sumar realmente. ¿Ok? Y acá ya pues ahorita podemos comenzar a ver ejemplos, o pueden ver ustedes muchos ejemplos de indicadores de control. Existen muchos indicadores, ¿verdad? Que se pueden tener a nivel de eh, digamos a nivel logístico y cadena de suministro, ¿verdad? ¿Qué más podemos tener claro de los indicadores como tal? Ve, aquí seguimos con los mismos indicadores logísticos. Podemos tener muchos ejemplos de indicadores logísticos. Muchos. Entregas perfectas, entregas a tiempo, entregas completas, documentación sin problemas. Entonces, vamos a ver. ¿Qué queremos medir? ¿Qué es importante medir? ¿Qué es lo más adecuado y qué es lo más relevante que mi empresa quiere medir? Esto es lo importante, esto es lo que tenemos que comprender y eso es lo que tenemos que lograr, ¿verdad? Para ir cerrando el tema, podemos hablar que tienen que ser de perfil estratégico, de retroalimentación para la mejora, tienen que estar alineados con la estrategia empresarial. Y el indicador nos fuerza a obtener resultados, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy relevante e importante. Ahora, ¿qué continúa? Bueno, hay aspectos importantes de los indicadores que tenemos que rescatar. Ahora entremos a la parte de formatos y de puntos que un indicador tiene que tener. Vamos a ver. Por acá traigo una presentación también de otros estudiantes. Estos son estudiantes que tenemos presentaciones a lo largo, que hemos ido trabajando con ellos y que son muy importantes, muy buenas, ¿verdad? Que logran grandes resultados. Esta es muy interesante, donde trabajamos KPI para compras y para los departamentos de compra y proveedores. Dos indicadores de desempeño para esos dos departamentos, por ejemplo. Acá vamos a trabajar más en la parte de la conceptualización de los contenidos. ¿De dónde tomamos esto? Bueno, recordémonos un momentito por acá, que ustedes tienen disponible diferente documentación. Por ejemplo, vamos a ver. Tenemos documentos importantes, por ejemplo, dentro de los documentos que hemos entregado y tienen ustedes disponibles. Tenemos dos libros muy bonitos. Curiosamente no los tenía abiertos, no sé por qué. ¿Dónde tenemos? Vamos a ver, me perdieron de vista. Es que ya los tengo abiertos. Vamos a ver, qué pena.
pero es mejor mostrárselos que decir que no los tengo. Aquí está. Entonces es importante es muy importante estos dos libros que les compartí. Yo los considero libritos muy interesantes, que son cortos, son pequeños, de muy rápida lectura. Por ejemplo, este es el primero de indicadores claves, y este otro. Ok, ahora sí podemos abrirlos. Vamos a ver. ¿Verdad? Aníbal, pues es una persona que es una lectura muy sencilla, muy linda, muy fácil. Acá hay aspectos interesantísimos que aquí hacemos referencia nuevamente a los conceptos que hemos estado hablando, ¿verdad? La referencia, la responsabilidad, la lectura, periodicidad, sistemas. Y aquí entramos a este elemento de la ficha técnica. ¿Por qué? Porque los indicadores tienen que tener estos elementos: el marco referencial, la responsabilidad, la lectura, periodicidad, el sistema de información, etc. Entonces, cada uno de ellos tienen que ser instrumentos muy importantes para la medición, tienen que ser instrumentos importantes para la construcción del... Entonces, vea que lo que estamos hablando ahora, que la efectividad, que era esta relación de eficiencia y eficacia, pues logramos mediante la medición de estos indicativos, ¿verdad? Ahora, pues acá tenemos, ¿verdad? Diferentes elementos, ¿verdad? O funciones de los indicadores de gestión para cualquiera de las unidades, ¿verdad? Facilita los procesos, controla el control y la evolución en el tiempo, sirven para el desarrollo, sirve para la comprensión, propicia la participación de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, vea qué interesante, vea que importantísimos que son los indicadores. Pero claro, tienen elementos donde hay que cuidar, ¿verdad? Forma, frecuencia, hay muchas cosas. Entonces, acá está la literatura que ustedes los tienen disponible para hacerlo. Y entonces, en lugar de leerlo, les vamos a enseñar la construcción desde los puntos de vista, elementos esenciales con diferentes ejemplos para que lo vean. Vamos a verlo acá. Vamos a hacer con esta primera presentación. Vamos a ver. Acá a este punto usted ya puede definir cuáles son los objetivos y cómo las empresas bajo cuál calificación obtenido los indicadores requiere el plan de desarrollo y renovación, ¿verdad? Aquí estamos ya bajo un concepto de lo anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ejemplo, ¿verdad? Indicadores para el departamento de compra. Entonces vamos a hacer un indicador. ¿Cuál indicador? Esto es un único ejemplo, ¿verdad? Eficacia del departamento de compra, así le van a llamar. ¿Cuál es el objetivo de este indicador? Identificar el promedio de tiempo que transcurre entre la requisición de compras y el tiempo que los compradores colocan el pedido al proveedor. Entonces, ¿qué me están viendo? A ver qué tan eficiente y eficaz soy yo cuando un departamento me hace una requisición. Hagamos yo departamento de compras, otro departamento, no sé, mantenimiento, me hace una requisición a mí que necesita ciertos combustibles o ciertos aceites, etc. ¿Qué tan eficiente soy yo? ¿Qué tan efectivo soy yo del momento que él me entrega la requisición
y yo emito la orden de compra ya a mi proveedor. ¿Para qué me permite esto? Bueno, en el ejercicio específico, que puede ser uno o varios, ¿verdad? Controlar el tiempo que tarda el departamento en emitir una orden de compra. En términos más específicos. Acá pudiesen existir más objetivos específicos. Pudiesen existir más. Definición. Pues hace una definición, especifica más, aclara más, etcétera, ¿verdad? Aquí sería el promedio de unidad de tiempo, ya sea días o horas, o definida por la empresa, que ejercer control sobre el tiempo requerido por compras para realizar pedidos. Eso lo que él quiere decir es, cuando usted tiene una necesidad de departamento de mantenimiento, no es nada más simplemente llama y ya está, no. Hay un periodo donde compras necesita hacer su trámite interno antes de emitir una orden de compra. Entonces, inclusive esto afecta desde un punto de planificación de recursos, dado que si yo no planifico los recursos, con tiempo, contemplando lo que dura el departamento de compras más el tiempo de entrega por parte del proveedor, posiblemente mi necesidad no sea satisfactoria, ya que no me llega en el tiempo adecuado para cuando yo tenga la necesidad o está planificada la necesidad. Entonces vea que aquí tan importante va a ser el cumplimiento del tiempo de entrega por el departamento de compras como el cumplimiento del tiempo de entrega por parte del proveedor. Y en compras es, el tiempo de emisión de la orden de compra. Porque ambos significarán el periodo de lead time para la planificación de los recursos por parte del departamento solicitante. Entonces vea cómo tenemos que manejar este concepto. Otro aspecto importante que tiene que tener la ficha o tiene que tener el documento que vamos a emitir como indicador como el medidor de desempeño. El cálculo. ¿Cómo se calcula? Vamos a ver. ¿Cómo lo calculo? En la fórmula matemática clara y especificada. ¿Verdad? Clara y especificada. Ahora, acá, digamos, el intervalo impermisible es una desviación estándar sobre el tiempo estándar establecido. Acá lo que le está dando que tiene un más menos, ¿verdad? Que es una desviación estándar. En este caso, sería más importante, en algunos elementos yo les digo a ellos que jugar con una desviación estándar es muy peligroso porque se nos puede hacer muy pequeña, se nos puede hacer muy grande en ciertos momentos, ¿verdad? Entonces a veces pues es aceptable porque sabemos que existen variaciones porque son propias de un proceso, pero que tenemos que tener cuidado cuando usamos este rango permisible, ¿verdad? Este intervalo permisible en cuanto al control. La periodicidad, vea, aquí me dice cada cuánto hago el cálculo del indicador. Luego, ¿quién es el responsable de ejecutar este cálculo? ¿Quién es el responsable de ejecutar esto? ¿Verdad? Entonces vea que es importantísimo este concepto. Otro concepto importante que debe tener un indicador es la fuente de información. ¿Dónde lo tomo? ¿De dónde tomo los datos? Acá, aunque sea un ejercicio, también les he dicho, tiene que ser más específico desde el punto de vista. Acá la fórmula dice, vamos a ver la fórmula, decía la fórmula, fecha de pedido y fecha de requisición. Bueno, este dato o el tiempo transcurrido de algún documento salió, de alguna lista de control, de un ERP, ¿verdad? Llámese SAP, Oracle, no sé, los software que ustedes tienen, Softland, etc. Oye, ahora, ¿a quién le llega? Y aquí le podríamos decir quién es el responsable. Hay una persona que lo ejecuta, pero ¿quién tiene que tomar acciones sobre su valor o sobre su resultado? ¿Quién va a tomar acciones correspondientes en cuanto si vamos bien o vamos mal? Este va a ser el departamento, en este caso,
el departamentos, en este caso la gerencia de supply chain y los jefes de área, ¿verdad? Van a ser los responsables de esta revisión o este control, ¿verdad? Entonces, vea que aquí tenemos elementos importantes, elementos hacia dónde vamos. Luego, el impacto, ¿verdad? Tenemos, ahí podemos especificar claramente el impacto de cómo afecta, cómo va, ¿verdad? ¿Cómo va mi departamento como tal, ¿verdad? Estos, pues acá está lo mismo para un pedido realizado sin error. Entonces, estos serían los elementos mínimos, ¿verdad? Vamos a enseñarle otros ejercicios, otros ejemplos, ¿verdad? Todos estos son los mismos, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poco más despacio. Vamos a ver. Pedido sin error, ¿verdad? Cantidad de procesados sin error por parte del departamento de compras, es decir, los requerimientos, qué es lo que me piden los departamentos, qué es lo que yo genero en la orden de compra y qué es lo que llega, ¿verdad? Ve, aquí el intervalo se sugiere que estemos un 96% como mínimo, ¿va? Para estar bien. Acá pues faltó la parte donde está donde se toma la información, etcétera. Vamos para acá. Aquí está la fuente de información, departamento de compras, quién lo recibe. Para los proveedores, por ejemplo, reconocer el porcentaje de cumplimiento de entregas a tiempo. Es que tan bueno el proveedor entregándome. Cantidad de pedidos entregados a tiempo en periodo, las realizadas, el total de ventas, compras realizadas. Se recomienda un 98%. ¿Verdad? Entonces, veamos otra forma de plantearlo. Vamos a ver. Por ejemplo, si usted nos vamos acá, en el libro, que acá en estos dos libros que les dejé, ¿verdad? De Aníbal, están clasificados un montón de indicadores. ¿Cuáles son los que necesitamos? ¿Cuáles son los que requerimos? Según nuestro tamaño de organización, el grado de madurez, la estrategia empresarial, cuáles son dicen los pains, ¿verdad? ¿Cuáles son los dolores? ¿Cuáles son las mayores falencias que tiene nuestra organización? Entonces, importante por ese lado analizarlo, ¿verdad? Entonces, vea qué interesante. Por ejemplo, él dice, vamos a usar certificación de proveedores. O sea, son los proveedores certificados. Por ejemplo, él lo tiene en una tabla donde tiene el número de documento, última actualización, aplicable a quién lo aprobó. Esto es básicamente un sistema de gestión donde tenemos pues un registro documental bastante serio y pues digámosle que ya hay un sistema de documentación formal, ¿verdad? Ve que comienza entonces, plantea un objetivo general. Entonces, controlar la calidad. Objetivo específico, calidad de los proveedores y nivel de integración de los mismos. Tenemos dos indicadores específicos. Definición, número y porcentaje de proveedores certificados. Tal vez aquí podamos ser un poco más explícitos, explicar más, ¿verdad? A veces, entre más explicadito quede más elegante, comprensible, tampoco tan largo, es importante, ¿verdad? El cálculo, ¿cómo se calcula? Cantidad de proveedores menos los proveedores certificados entre el total de proveedores. Periodicidad, se calcula cada mes. ¿Quién es el responsable? El jefe de compras. ¿Dónde tomamos la información?
de los maestros de proveedores suministrados por el departamento de sistemas de la compañía, es decir, lo toman del sistema informático. Área que recibe el indicador. ¿Quién es el que va a tomar decisión sobre esto? ¿Quién le atañe esta responsabilidad? Es el que va a tomar acciones sobre el resultado del mismo. El impacto. Los costes, ¿ustedes qué me dice? Bueno, el no tener proveedores certificados conlleva toda una complicación logística desde el punto de vista revisión, documentación, etcétera. En cambio, si yo tengo proveedores certificados, el proceso logístico se vuelve un poco más sencillo. ¿Ok? Por ejemplo, acá él trabaja la parte gráfica, que es importante, pues digamos, tenemos, como es mensualmente, vea que esto está el primer mes, segundo mes, tercer mes, ahí va, ¿verdad? Llevándolo. Y vea que lo vamos teniendo en un gráfico, que entonces, ¿se acuerdan aquella norma que hay para gráficos y aquella norma que hay, esa norma no escrita de los indicadores de control, en que dice que si usted en menos de 3 segundos no entiende el gráfico está mal construido y por ende el indicador no funciona. En cambio, si yo veo esto, certificación de proveedores, es un gráfico de tiempo de línea, donde voy viendo, comencé con un 40% en enero y ya en diciembre voy casi alcanzando el 80%, por lo menos le voy diciendo que voy en un proceso escalonado de crecimiento bastante constante y esperamos en poco tiempo pues ya llegar a un nivel muy esperado de un 90-95% de proveedores certificados, que eso es muy difícil porque yo certifico típicamente a proveedores digamos más relevantes y no a la mayoría de los proveedores, porque muchos proveedores caerían dentro de la disciplina o caerían dentro de la clasificación de vendors, de vendedores, ¿verdad? Que son compras que inciden de forma muy directa con mi actividad, ¿verdad? Podemos llamarle que no son proveedores críticos, ¿verdad? Entonces, ahí está toda esa salvedad. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Ahora, vean que entonces, al tenerlo así, pues, claro, es un gran indicador. Ven, aquí calidad de los pedidos generados, por ejemplo. Entonces guardan siempre los mismos elementos, ¿verdad? Objetivo, definición, periodicidad, ¿verdad? Si lo vemos en el otro libro, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Desde la perspectiva las características, vamos a ver, bueno, es que casi es una misma versión de ¿verdad? Es una actualización nada más. Pero si usted la ve, es interesante esa configuración, ¿verdad? Por ejemplo, y acá estos libros pueden buscar mucha información. Por ejemplo, acá les tengo otro ejemplo de indicador. Vamos a ver. A ver, por ejemplo, estos son otros indicadores que hemos creado y los muchachos los han ido creando. Por ejemplo, medición de compras. Nombre, plazo de tiempo para cancelar cuentas por pagar a como proveedores. Entonces, esa es la medición de la cuenta por pagar. Entonces, son días pendientes de pago entre días que el proveedor nos da de plazo. Verifica la cantidad de tiempo que tiene la empresa para cancelar una factura a un proveedor. Está su parte desde el punto de vista de gestión documental. ¿Quién la tiene? ¿Quién? ¿Verdad? El objetivo del indicador. Verifica la cantidad de tiempo que tiene. Y tipo de indicador KPI para medición de compras. Meta, el número de días idóneo para tener plazo para cancelar la factura.
plazo de cumplimiento, periodo que el tiempo se estima medir el objetivo, plazo, ¿verdad? Vigencia, plazo máximo para cancelar la factura. Nombre, fórmula. La tabla de comportamiento que vamos a ir llenando mensualmente. Se analizan los resultados con pocos días para cancelar la factura. Los proveedores se requiere acción de mejora, anotar cualquier acción o solución que se quiera complementar. ¿Verdad? Entonces es un indicador, digamos, una forma diferente de plantearlo, ¿verdad? ¿Dónde tenemos? Por acá tengo otro, vamos a verlo. Este tiene una figura, una conceptualización diferente. ¿Verdad? Vamos a verlo por acá. El tiempo de ciclo de la orden, nombre, revisión, firma, aplicación, para qué medir, beneficios, ¿verdad? Objetivos, de forma muy genérica como lo plantea. Los rangos de evaluación, que aquí sí quería llegar, la forma como lo hacen, menor o igual a 5 horas, 100% excelente. Esto es un medidor de desempeño propio para un proveedor específico, ¿verdad? Y tiene todas las áreas. Vamos a ver si tengo por acá el ejercicio para compras. Ya, para proveedores, ¿verdad? Por ejemplo, el OTIF, que es uno de los indicadores logísticos más utilizados, ¿verdad? Que se le llama un indicador muy ácido, debido a que realiza una medición muy estricta en cuanto al tiempo, cantidad y calidad de lo entregado por parte del proveedor, ¿verdad? Entonces, que nos exige, ¿verdad? Nos exige en todo momento plantearnos qué tan bueno es mi proveedor, qué tan bien están haciendo las cosas mi proveedor. Por lo tanto, es un indicador de los que se llaman muy ácidos, ¿verdad? Que son indicadores muy ácidos, que buscan, ¿verdad? En todo momento, pues tener muy bien controlado, muy bien bajo la lupa a un proveedor, ¿verdad? Entonces, veamos a ver qué más podemos observar de este proveedor, de este indicador. Estamos hablando estrictamente por proveedor. Aquí está la revisión, quién lo hace, qué busca, para qué medir. Determinar si los proveedores están cumpliendo con las expectativas de la empresa con respecto a cantidad, calidad y tiempo de entrega del material. ¿A quién va dirigido? ¿Qué beneficios tiene a la organización? Definición, cantidad en porcentaje de entregas que no cumplen con lo citado por la cantidad y no cumplen con lo negociado, ¿verdad? Conocer las entregas perfectas. La fórmula. Hay un ejercicio que lo explica, ¿verdad? Inclusive. Está la tabla comparativa, que esto es importantísimo. Entonces me dice que si yo tengo un proveedor que su calificación está entre 80 y 100, está calificado excelente. Bueno y malo. Ya en bueno tengo que comenzar a tomar acciones, ¿verdad? Periodicidad, cada canto, quién toma. Entonces vea la importancia del indicador. Vea quién recibe, quién lo genera y cada cuánto. Entonces, obsérvese que un indicador tiene trabajo, es elaborado, es consensuado y no es simplemente la emisión de un concepto que digo yo nada más, midan esto entre esto. No, o sea, vamos a ver. Esto entre eso tiene que tener conceptualizaciones, ¿verdad? Tiene que tener, le digo yo, tiene que tener esos elementos propios de un documento
muy bien construido, ¿verdad? Muy bien elaborado, con todas sus partes y condiciones, ¿verdad? Entonces, no es simplemente un elemento, pues, de nada más de hacer, ¿verdad? De hacerse, ¿verdad? Nada más, no, no, no. Tenemos que construirlo, tenemos que elaborarlo, tenemos que fabricarlo de forma bastante adecuada y concienzuda, ¿verdad? Por acá les tenía otro ejemplo. Vamos a ver. Este. Este es un poco más visual, ¿verdad? También diferente, ¿verdad? Diferente. Pero donde. Vamos a ver. ¿Qué es lo que sé por acá? Por ejemplo. A ver si cabe. Ahí. La compañía. Que aquí pone una prioridad muy larga, pero digamos, esto es otro estudiante, esto es un estudiante de un colegio técnico, uno de los primeros que ella realiza, pero muy bien realizado, digamos, tiene elementos que se pueden mejorar como todo trabajo, pero muy interesante. Me gusta mucho porque es un indicador doble, ¿verdad? Tiene para las llamadas atendidas, que está mal, que está irregular y que está bueno, y para las llamadas perdidas, que está malo, que está regular y que está bueno, ¿verdad? Tiene un resumen en el tiempo, cómo ha ido, para las atendidas. Y aquí a la par está para las perdidas. El resumen, aquí ya llevando el resumen por mes para después pasarlo a semestral, con sus notas, con su interpretación, que es muy bonito, muy importante. Cómo vamos mejorando. Y sobre todo un gráfico muy interesante. Llamadas atendidas en el tiempo debiera ir creciendo. Y las llamadas perdidas en el tiempo debiera ir decreciendo. ¿Verdad? Entonces, véase la forma como se replantearon, ¿verdad? Cómo se crearon, ¿verdad? Los conceptos, los elementos que constituyen un indicador de control. Elaborados, algo complejo, pues sí, no le voy a decir que no, mas sin embargo son elementos que tenemos que cuidar, tenemos que controlar, tenemos que realizar de forma muy adecuada, ¿verdad? A nivel internacional, pues podemos ver algunos instrumentos, ¿verdad? Acá pues yo le dejé varios artículos que pueden tener y tienen ustedes a mano, interesantes sobre mediciones de la cadena de suministro, que es el indicador. Explica bajo el modelo SCORE, que también les dejé el modelo SCORE, donde tenemos, es la parte a nivel internacional, donde tenemos que tener, o cuáles son las áreas que medimos, ¿verdad? Y cómo las medimos. Y tenemos algunos ejemplos o aspectos que podríamos medir, ¿verdad? Por ejemplo, acá en responsabilidades, en el tiempo de ciclo de la fuente, diferentes indicadores, ¿verdad? Si ya vamos al libro, en el libro explican cada uno de ellos. Este es el Quick Reference, ¿verdad? Acá lo podemos ver todo más sencillo. Por ejemplo, aquí vamos aquí en... Vamos a ver si uno es más sencillo. Aquí digamos aquí en distribución. En la primera, en el D1 podemos ver el stock product, ¿verdad?
Podemos ver acá el recibo, el entry y validación de la orden, la reservación y el inventario. Vea que son indicadores que se pueden tener, ¿verdad? Es muy, muy, muy bonito, muy fácil. Acá está la explicación, pues nos vuelve a indicar qué es la importancia a nivel de desempeño logístico, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes fuentes, ¿verdad? Esta es una fuente muy bonita también, donde, por ejemplo, hacemos un resumen digamos, esto en Biogás, digamos, una empresa. Entonces, cumplimiento de órdenes, actual un 78, meta 97, brecha, tanto, está la diferencia. Entonces, esto es un ejercicio continuado de cómo lo calcularon las diferentes partes del score, ¿verdad? Entonces, espero que con esta información, que creo que fue bastante amplia, interpreten y conozcan el mantener o cuidar y crear un indicador de control que sea lo bastante importante. ¿Ok? Entonces, pedimos que que lo revisen, lo estudien. Como siempre, vamos a estar pendientes de cualquier pues duda, consulta que quieran hacerme, y para ayudarles en los detalles que necesiten en cuanto a los indicadores de desempeño. Y sin más, pues por hoy nos retiramos, y muchas gracias por su atención y estamos para cualquier duda o consulta.